Por favor, demos la bienvenida a Jennifer Granholm de Michigan. Muy bien, demócratas. Yo quiero hablar esta noche a aquellos de esos estadounidenses que sienten que se les ha dejado atrás. Los estadounidenses que piensan que se les ha engañado, que piensan que los que están arriba no les importan acerca de ustedes. Yo sé un poquitito de eso también porque yo fui gobernadora de Michigan, el epicentro de los Estados Unidos y del crecimiento de las fábricas estadounidenses, de la caída tan dolorosa y su resurgencia. Michigan creó la industria automotriz y la industria automotriz hizo crecer a Estados Unidos, pero cuando la industria de fabricación cayó en nuestros tiempos, también Michigan, también muchos de sus estados. Y nosotros nos sentíamos molestos por eso, por los trabajos que iban a países que pagaban un salario más bajo, de ese comercio injusto, pero también estábamos determinados de crear industrias del futuro. Nosotros dijimos que queríamos fabricación avanzada, nuevos trabajos. Así que empezamos arduamente para trabajar en esa dirección. Y entonces, en el 2008, elegimos a un demócrata, un presidente demócrata para trabajar con nosotros. ¿Y saben qué hizo él? Él salvó la industria de automotriz estadounidense. Correcto. Y entonces, esa renovación, esa industria renovada le pagó de vuelta a los Estados Unidos completamente. Y eso es lo que podemos hacer juntos. Bien, como muchos de ustedes, yo soy una demócrata incansable. Pero sé que hay demócratas y republicanos en todo este país que quieren crear trabajos en los Estados Unidos. Los liberales y los conservadores, sector público y las industrias privadas, porque nosotros no estamos en esto solos, estamos todos en esto juntos. Un candidato lo entiende y un candidato, como Joe Biden dijo anoche, no tiene ni idea. Algunas personas están preocupados, algunas personas están molestas, yo también me molesto, pero la respuesta no es destrozar a nuestro país, es hacer que nuestro país crezca, no construir muros que nos separa del mundo, sino seguir creando esas industrias y esas universidades que el resto del mundo desean que desean entrar. Hillary Clinton lo entiende y por eso ella tiene planes grandísimos de crear trabajos de buen pago en los Estados Unidos. Imagínense eso, planes reales. Quizás la Convención Republicana me perdí esa noche. Planes detallados, gente, escritos, planes con números que cuando se suman da la cuenta. ¿Sí? Pueden verlos. ¿Quieren verlos? Pueden verlo. Así, haga un texto. Java 4746. 42746. La semana pasada escuchamos la visión desesperanzadora de nuestro país de Trump. Y después dijo, yo solo puedo arreglarlo. Así pues, imagínense a Donald Trump, la versión de la Constitución. La persona para poder formar una unión más perfecta. Siglos más tarde, recompensaré. No te preguntes lo que puedes hacer tu país. Pregúntate lo que tu país puede hacer por ti. Donald, eres tan vanidoso. Probablemente piensas que este discurso se trata de ti. No te parece. Esto es lo que sé. Nosotros tenemos que parar a Donald Trump. Nuestro país tan maravilloso
es un continente casi, pero todos estábamos conectados los unos con los otros sin importar dónde vivimos. Así cuando un minero en Virginia tiene la dignidad de un nuevo trabajo en la industria del acero, todos tenemos dignidad. Cuando un ingeniero en el estado de Florida crea este panel solar del futuro, nosotros todos tenemos éxito. Cuando el trabajador de auto en Detroit, de la industria automotriz, crea el vehículo eléctrico que entonces nos lleva hacia adelante, todos ganamos, ¿correcto? Bien sea que está en Michigan, o esté en Maryland, o Missouri, o Montana. Y esto también. Cuando el agua de Flint estaba contaminando y envenenó a sus hijos, nos dolió a todos. Estos son nuestros hijos. Nosotros somos todos Flint. ¿Correcto, Filadelfia? Nuestro próximo presidente sabe que la nación es un pueblo, que somos una sola familia. Y en una familia nadie se deja atrás. No el trabajador del acero en Pensilvania, no tampoco el productor de Iowa, tampoco el Dreamer de Nevada, ni tampoco el trabajador de la fábrica en Ohio. Como nuestra próxima presidenta dice, nosotros somos más fuertes juntos. ¿Somos más fuertes cómo? Vamos a seguir que los Estados Unidos sea maravilloso. ¿Cómo? Y vamos a trabajar para elegir a Hillary Clinton presidente. ¿Cómo? Juntos. Hagámoslo, hermanos y hermanas, juntos.